Y ahora vamos a concluir esta parte del diseño de reactores con cambio de temperatura, considerando el, el- el- un proceso adiabático o un proceso no adiabático. Esta parte ya la habíamos visto, que es el ejemplo 9.4, el progreso óptimo de la temperatura en un reactor de flujo pistón. Recuerden que podemos ir variando la temperatura. Lo que debemos de hacer es ir variando la temperatura de forma de ir trabajando en el locus de las máximas velocidades. Así con eso después podemos crear esta gráfica que es el inverso de la velocidad sobre XA, y el tamaño del reactor va a estar relacionado con el área bajo la curva. Podemos también realizar esta gráfica en donde según la distancia que vamos penetrando dentro del reactor vamos teniendo las diferentes conversiones y adicionalmente la temperatura a la que se debe ir trabajando. Con eso ya tendríamos totalmente diseñado el reactor. En el ejemplo 9.5 es el desempeño óptimo en un tanque agitado. Recuerden que para el tanque agitado lo que debemos de considerar es que a la conversión que queremos llegar debemos de estar en el locus de la máxima temperatura posible. Entonces debemos de tocar este punto. Por lo tanto, lo importante es, ya que conocemos esta pendiente, ya que se ha hecho el balance eh, de, de energía, entonces buscar el punto B en donde la pendiente nos lleve a este punto C. Y entonces ahí estaríamos en la operación que deseamos. Por lo tanto, es de ir probando. Probamos, por ejemplo, a 20 grados y vemos que no llegamos. O ya que tenemos la pendiente, determinamos y tenemos, es que no vamos a tener ni C ni B. Solo es de ir como moviendo la pendiente de forma que toque el locus de la máxima velocidad a esta conversión. Bueno, de hecho a 0.8 uno puede trazar la línea recta y ver cuál es la máxima velocidad posible y con eso trazar la pendiente y calculamos la temperatura de entrada. Para un reactor adiabático en flujo pistón no es tan fácil. Vean que sí que va a estar ahí por el locus, pero lo va a estar pasando. Entonces pues nosotros podríamos tomar una temperatura de entrada aquí de 14, lo determinamos y vemos cuál sería el área bajo la curva. Si no nos parece esa temperatura, entonces tendríamos que tenemos que probar esta con 16 y entonces volvemos a trazar la curva hasta tener que el área bajo la curva sea la menor. De hecho aquí vean que la que salió menor, esta, la punteada es para la línea de operación AB, esta de A hacia B, y nos salió entonces un área un poco superior, mientras que para la línea CD a 16 grados Celsius sí que aparece un valor, un área bajo la curva más pequeña. Entonces, donde el área bajo la curva sea la más pequeña, es que ahí deberíamos de tener nuestra temperatura de entrada y dejar luego el progreso adiabático. Aquí en un reactor con recirculación, lo que hay que determinar primero es cuál va a ser, o sea, trazamos nuestra inverso de la velocidad. Recuerden que vamos a tener nuestro comportamiento adiabático y tendríamos que determinar primero por recirculación, lo típico. Recuerden que se determina cuando la velocidad de entrada es igual a la velocidad promedio del reactor, por eso aquí aparecen áreas iguales, y luego determinar el comportamiento dentro de la recirculación. Con eso, vean que aquí aparecen los datos y fíjense todo lo que uno puede estar variando el comportamiento de nuestro reactor. Si lo hacemos en un reactor de flujo pistón con temperatura óptima de progresión, el volumen es de 405 litros. En un reactor de tanque agitado, 2000 litros. En un reactor adiabático de flujo pistón, 1720 litros. Y para un reactor adiabático con recirculación, 1200 litros. Luego, en el efecto de la temperatura en reacciones múltiples, entonces siempre el principio cinético es que el incremento de temperatura favorece a la reacción con la mayor energía de activación. Noten que aquí la relación K1 entre K2 aumenta si la energía de activación de 1 es mayor que la energía de activación 2. O sea que al aumentar la temperatura nosotros estaríamos favoreciendo más la reacción con mayor energía de activación, mientras que K1 sobre K2 disminuye si la energía de activación de 1
es menor que la energía de activación de 2, ya que al aumentar la temperatura estaríamos favoreciendo a la que tenga mayor energía de activación, que en este caso sería la reacción 2. Entonces ese va a ser nuestro principio. Si tenemos A1 que nos da R deseado y A en la reacción 2 que nos da S no deseado, o si tenemos en una reacción en serie en donde R es el deseado. La situación es qué sucede cuando tenemos R, S y T, una reacción en este caso en paralelo que nos da tres productos. Si R es el deseado y E1 es y la energía de activación 1 es la mayor, entonces la mayor que la energía de activación 2 o que la energía de activación 3, ahí lo que tendríamos que hacer es trabajar a la máxima temperatura posible. En el caso que E1 sea la energía de activación menor que 2 y que 3, entonces sería de disminuir la temperatura. Pero si es intermedia, como en este ejemplo, en donde E1 es mayor que 2, pero E1 es menor que 3, tenemos que llegar a una temperatura de compromiso, que la podemos determinar como 1 sobre T óptimo va a ser igual a R sobre E3 menos E2, logaritmo natural, de E3 menos E1 K30, o sea el K inicial, y E1 menos K2 menos E2 K20. De esta manera, nosotros podríamos favorecer a que la reacción nos dé el producto con una energía de activación intermedia. Y ahora les pido que realicen estos problemas del 9.1 al 9.12 y los pueden hacer 2 personas cada uno. Entonces selecciónenlos. Recuerden que para el viernes es el examen de reposición, así que prepárense muy bien.